Pueblito de Corazón tenemos la visita de un equipo de actores, de teatristas. Ellos son Magdalena Serpa, directora y coreógrafa, y Juan Pablo Sosa, actor y también dramaturgo, porque él es el autor de una obra, un unipersonal, donde interpreta a varios personajes, basado en una historia muy particular, muy curiosa, la historia del falso Inca. Yo conozco a grandes rasgos esta historia que es transcurre en 1600 más o menos. Es un español, un tipo nacido en España, pero parece que tenía mucha habilidad para convencer a la gente, una especie de Milei del siglo XVII, que podía ganarse la simpatía de los poderosos y también del otro bando, el de los humildes, el de los aborígenes en este caso, para llegar a conquistar el poder, en una palabra, porque él llegó a identificarse como una especie de nuevo Inca, descendiente de los Incas, y estuvo a punto de convertirse en rey del Imperio Inca, me imagino, no sé, algo así. Nos van a contar ahora ustedes de qué se trata todo esto. Así es, como contás, es una historia muy particular con un personaje bastante particular, que es este Pedro Borges, que era un español que llegó acá a América aproximadamente en 1620 y era un buscavida, era un tipo que quería sobre todas las cosas hacerse un lugar en este continente que estaban descubriendo los españoles y de alguna manera era un tipo que podía convencer con la palabra, era un embaucador y tenía mucha picardía e inteligencia para aprender, ¿no?, las culturas nativas de los pueblos originarios, el lenguaje, la música, y así logró en un punto, como decías, convencer a los pueblos originarios de los valles calchaquíes de acá de Tucumán de que él era el rey inca. Es una historia bastante particular en ese sentido. Sí, no solamente a los pueblos originarios, sino también a la nobleza española y a los jesuitas, porque bueno, recordemos que en esa época los valles cachalquíes tenían una resistencia de más de 100 años, Claro. y o sea, no eran ningunos tontos, pero bueno, él logró utilizar lo que ellos necesitaban, lo que necesitaban los jesuitas, como recién mencionabas, es una estrategia que utiliza mucho hoy nuestro presidente actual, ¿no? De copar a todos los frentes, todos los sectores, y es como bastante complejo. Esta obra recorre, bueno, un montón de escenografías, puestas, personajes, y es la historia cruda, ¿no?, de un antihéroe que es Chamijo, este falso inca, y que nos pareció súper interesante traerlo hoy actual para también analizar qué sucede en el Tucumán actual y analizar la tucumanidad, la argentinidad y el lugar también de los pueblos originarios que hoy siguen resistiendo. O sea, la obra del Inca del Tucumán se va a reponer, porque esta es un reestreno, digamos, porque ya la hicieron en 2001, creo. 2021. 2021, perdón. Pero bueno, esta es como una versión actualizada, digamos, con algunos elementos que ustedes han incorporado en esta nueva versión, en este reestreno que se va a producir hoy en el Círculo de la Prensa. ¿Así es? Así es, hoy se reestrena en el Círculo de la Prensa a las 9 de la noche y sí, la obra fue mutando en estos años porque pudimos también ir nutriéndonos de otros estudios que estuvimos haciendo, recorrimos 3 países, Bolivia, Perú, Colombia, en esta investigación de los cantos ancestrales, todo para que la obra empiece como a ganar espesor. En ese sentido fue como creciendo la obra y hoy lanzamos esta nueva versión renovada en el Círculo de la Prensa. Y también, bueno, incorporamos a asesoría en canto ancestral de los valles cachalquíes junto con Judith Zurita y Ángela Romano, que ellos son de Tafí del Valle. También Rebeca Ahumada hizo todo un rediseño del vestuario. Marcelo Vargas de Humahuaca hizo un rediseño de la máscara. Y bueno, se fue cambiando y tomando otro rumbo, otra especificidad en torno a la escenografía y en torno a la exploración
Así que está muy buena la obra, muy buena. Para que la vean, va a estar todos los viernes y domingo de mayo en el Círculo de la Prensa. Y bueno, están invitados, las entradas son muy accesibles. Y hay promoción también, sabemos la difícil situación en la que estamos atravesando estudiantes universitarios y jubilados, así que hay promoción para estudiantes y jubilados también. Claro, bueno, además está decir que la historia es muy interesante porque es una historia real. ¿Sería teatro histórico esto o algo así? Así es un unipersonal que podríamos decir que es como una ficción histórica, ¿no? Ficción histórica. Porque de alguna manera tomamos los hechos reales, pero también le damos como un giro poético con algunos elementos ficcionales, como para darle otro sabor a la obra, que tenga danza, tiene canto, tiene bueno todo el despliegue de los personajes, actoral. Acá la coreógrafa y directora también estuvo a cargo de eso, de esa área, así que sí, así es. El relato ya es bizarro, insólito e interesante, el relato mismo. Pero bueno, desde la escena y desde el lenguaje teatral fuimos tomando otros signos poéticos para seguir construyendo en torno a la resistencia y en torno también al dramático suceso, ¿no? que llevó a la gesta histórica, pero también ir pensando también el lado antihéroe también de este personaje, ¿no? Que ayudó a los pueblos originarios, pero también traicionó no solo a la corona, a los pueblos, a todos. Era un verdadero ladrón. Entonces, está interesante también llevar a la escena estos personajes, no solo para, no es la idea endiosar a Pedro, no, sino plantearlo y ponerlo en escena para también dialogar con espectadores tucumanos, porque es una historia de aquí, o sea, que surgió y que tuvo su mayor epopeya acá, en este territorio, entonces nos parece súper interesante. Claro, permite de alguna manera conocer cómo era la situación histórica en ese momento de acá de Tucumán, y lo cual es muy interesante, ¿no? Me parece que la ficción muchas veces aporta al conocimiento histórico de cosas que de otra manera es un poco difícil o a veces aburrido ponerse a leer historia, ¿no? Pero la ficción permite conocerla de otra forma y de una manera más amena. Aparte porque es un relato que no se lo narra en las escuelas. Generalmente cuando uno empieza a ver historia, es como si la historia empezara en 1810 en Argentina. Claro. Por lo menos en las escuelas, ¿no? Y se ve muy poco, o no sé, uno no conoce en profundidad cuando uno ve los pueblos originarios, que ve mayas, aztecas e incas. Pero no nos enseñan sobre los pueblos cachalquíes, la nación Coya, los mapuches y la gran resistencia originaria que existía y existe hoy. Claro. Entonces, por eso a veces se blanquea la historia argentina, ¿no? Se la plantea desde una historia blanca que empezó de 1810. Y acá es como pensar qué sucedía antes, ¿no? En la etapa colonial y, bueno, dar a entrever también la prehistoria, la historia precolonial. Claro. De nuestros pueblos, incluso analizando también a veces cuando uno habla de historia, empieza a ver las primeras civilizaciones de Europa, ¿no? Bueno, empieza a ver todo lo que pasaba con romanos, incluso con los griegos, pero ¿qué pasaba acá? ¿No? ¿Qué sucedía en nuestro territorio? Que es interesante también para analizar la historia que sucede hoy actual, ¿no? Cuando uno lee la historia, ni siquiera leerla, analiza lo que pasa porque la historia está presente, es como un arma también para repensarnos hoy, me parece. ¿Cómo es la actividad artística que han desarrollado ustedes como equipo y también en la forma individual? Bueno, yo soy actor, soy egresado de la carrera de teatro y bueno, de alguna manera me fui dedicando estos años a lo que es la actuación, también a la escritura, y así, digamos, llegué yo a la construcción, digamos, del texto de la obra. Y con Magdalena también estamos trabajando ya hace aproximadamente 3 años, 4 años, donde también estuvimos haciendo algunas investigaciones escénicas, obras, presentaciones, tanto acá en Tucumán también como en Jujuy y en otros lugares. Así que sí, tenemos ahí como ese recorrido entre los dos.
Sí, yo también soy profesora de danza contemporánea, egresada de acá de la Facultad de Artes de la Universidad Pública, pero soy de Mohuaca, de Jujuy, así que sí, transitando siempre en el NOA, tanto desde la gestión independiente y desde la investigación y puntualmente en la escena como coreógrafa vengo ya transitando diferentes obras que ponen en cuestión y también en valor la lucha y resistencia de los pueblos originarios desde mi lugar, dándole el lugar pertinente a las diferentes historias en las que voy atravesando. Y sí, como equipo, ya nosotros somos el grupo Trasandinos y venimos ya construyendo diferentes poéticas. Ahora también estamos en la construcción de un radioteatro que se llama Yakumasi, que bueno, pone en valor también lo que sucede hoy actualmente, es para todas las familias, también para infancias, pero cuestiona el valor del agua y bueno, todo lo que venimos atravesando hoy. ¿Ya está saliendo al aire? Está en proceso de grabación. Ya cuando salga en aire también se las vamos a comunicar si ustedes la quieren transmitir. ¿Por dónde se va a transmitir? Lo vamos a nosotros enviar a diferentes diferentes emisoras. Diferentes emisoras. Fue subsidiada por el Instituto Nacional de Teatro el año pasado por el programa Escenas en Sintonía. Y esta obra que se presenta hoy, es muy importante mencionar que en sus inicios tuvo el apoyo del ente cultural y hoy, bueno, también tiene el apoyo de la Facultad de Artes, de la Residencia Intercultural en Artes Escénicas Huaca Cuyuy y de una gran cantidad de gente que fue apoyando y sponsor que, bueno, que hace posible hoy la actividad independiente, porque es bastante complejo y sostenemos que el arte es un trabajo y bueno, nada, ahí estamos. Sí, Veíamos con Juanpi la cantidad de obras que hay en Tucumán y es como muy valorable, ¿no? Me parece súper valorable pensar la cantidad de teatro independiente que hay en Tucumán, teatro estable también. Entonces creemos que es muy importante apoyarlo, difundiendo, estando. A veces consumimos mucho Netflix o películas y pensar los cuerpos reales que están en la escena hoy. Me parece que es muy interesante ir y salir y ver qué pasa, ¿no? Las entradas son accesibles y me parece que valorarlo y una gran variedad. Todos los fines de semana hay algo para ver y para hacer acá en Tucumán y eso nos pone a la altura de lugares como Buenos Aires, por ejemplo, a nivel teatral. Nos decían a nosotros eso en otros países, que no pasa, ¿no? Tenemos carreras universitarias, elencos estables y obras y una gran diversidad para ver que hay que valorarlo. E ir y apoyar también como comunidad a nuestros actores y actrices y también a toda la comunidad. Me parece una obra muy apta para hacerla en colegios también. También estamos ahí ofreciéndola también a los adolescentes, porque acercar la historia que por ahí no ven mucho en el colegio, en las escuelas, es muy interesante trabajarlo con ese público de secundarias, adolescentes, así que estamos haciendo también ahí algunas articulaciones con algunas instituciones de escuelas y eso. Nos hablaron de monteros, de universidades. Hay una nota que salió hace un tiempo que Pedro Borges murió en Montero, fue derrotado en Montero. Entonces de Montero siempre nos preguntan, ¿y fue derrotado acá? Y nos llaman a las escuelas de Monteros también, así que ahí estamos articulando para llevar la apuesta también a las escuelas. Así que bueno, si alguno profesor de historia, de lengua o una institución quiere, se puede comunicar con nosotros. Nos pueden buscar en las redes como Inca del Tucumán Teatro. Bueno, y ahí se pueden poner en contacto. También estamos dispuestos a generar, ¿no? Nos parece súper interesante como proceso artístico, cultural y también educativo. Perfecto. Bueno, les agradecemos mucho la visita. Les deseamos mucha mierda, como se dice en teatro. Y que siga esta obra recorriendo escenarios, no solamente en Tucumán, sino en todo el país. Muchísimas gracias. Y les recordamos, hoy a las 21 horas en el Círculo de la Prensa, Sala Ardiles Grey, Mendoza 240, pueden adquirir las entradas por Inca del Tucumán Teatro o si no, llegarse al teatro y ahí nos estamos viendo. Perfecto.